John, vacílate. No sé si te das cuenta, estamos como en un lugar fuera diferente al estudio. Estamos diferente al estudio y hoy es el primer episodio de una serie de especiales que estamos grabando desde la península de Paria. Y esto que ven al fondo, en este momento nos encontramos en el puerto / mercado de Río Caribe. ¿Sí? Sí. Y la idea de estos podcasts es que si bien vamos a estar grabando en escenarios diferentes y además maravillosos, yo te digo una cosa, es una maravilla lo que está pasando aquí atrás. La idea es hablar no necesariamente de lo que pasa aquí, porque hay mucha gente que está haciendo trabajo fantástico cubriendo desde un punto de vista turístico. Exactamente. Lo que pasa en Venezuela. Eso nos dio muchísimas ganas de venir a Paria después de 9 años, pero también podemos hablar de otras cosas. O sea, por ejemplo, hoy yo me levanté esta mañana, salí a correr, llegué tempranito aquí al mercado, habían gente, o sea, pescadores que ya se fueron a las 6 de la mañana, me decían que algunos se fueron a la 1 de la mañana, que volvían aquí entre 7 y 8, a la hora que estamos grabando esto, ahorita son las 9:30 de la mañana, y los pescadores llegaron hace una hora. Algunos están en el mar desde las 1, desde las 3, pero hay varias cosas que queremos reflexionar en este podcast que tienen que ver con los hábitos, con las técnicas, con tecnología, que tienen que ver o no con lo que está pasando aquí atrás y en las vidas de nosotros en el día a día. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. El mío es John da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y tal vez, Juan, la reflexión va que el sitio donde naces y vives te exige desarrollar probablemente profesiones, carreras o ritmos de vida distintos. Claramente, si tú naces normalmente antes, 200 años atrás, si tú eras hijo de panadero, tu única posibilidad era ser panadero. Si tú eras hijo de herrero, tu única posibilidad es herrero. 100 años para acá, no importa de qué seas hijo, tú puedes estudiar una carrera y, bueno, un hijo de panadero puede ser ingeniero y así transformarse. Pero el lugar de donde tú naces y donde tú vives va definiendo posibilidades. Ejemplo, nosotros, si tú estás en Río Caribe, o si estás en Caracas, o si estás en Miami, o si estás en Madrid, tienes posibilidades distintas. Esas posibilidades te dan el acceso, te dan la comunicación, te dan los ritmos, y eso es un poco lo que vamos a estar consultando sobre las diferencias que sentimos entre las diferentes ciudades, las diferentes posibilidades que tienen las personas para desarrollarse como individuos, sin que ninguna signifique que sea mejor o peor. Es que yo creo que esa es la clave. Justo te iba a interrumpir ahí, porque me llamaba la atención, porque es verdad, sí. Dependiendo del lugar donde estés, inclusive, dependiendo del acceso a la tecnología que tengas, te puede dar más o menos ventajas. Pero yo no sé si esas ventajas necesariamente se traducen en un mejor o un peor estilo de vida. Porque yo te digo una cosa. Habría que definir tecnología, Juan. Precisamente ya vamos a hablar de eso. Porque, ojo, que conste, probablemente estos días que estamos aquí grabando de Paria, estos podcasts sean un poco filosóficos. Porque yo te digo, sí, tenemos menos de 24 horas aquí y la cantidad de reflexiones que yo me he tirado, sobre todo con la gente, hemos conocido gente que tienen ritmos muy diferentes de vida al de uno, que tienen aspectos y visiones de la vida muy diferentes de uno, y eso yo se lo atribuyo mucho a lo que tú lo comentabas al principio. Tiene que ver en el lugar con el que naciste, pero también con los hábitos que vas como desarrollando. Y ahí yo tengo como un punto de vista, porque yo esta mañana hablaba con un chamo que ellos venían llegando de pescar, y el chamo se va a ir al punto, primero, a ver, ¿cuánto tiempo tienes haciendo esto? Es la pregunta que yo le hago. Y me dice, no, compadre, o sea, toda mi vida. O sea, para él no existe 30 años, más o menos. O sea, este bote era de mi papá y probablemente, que ya nos lo han dicho varias personas, este bote era de mi papá, esta casa era de mi papá, así, van como adquiriendo cosas de generación en generación, y a mí eso me parece maravilloso. Y el punto de vista, porque además yo creo que nos tiramos una reflexión acerca de eso, que dice, pero este pana no querrá conocer qué hay más allá. Y a él, el preservar esto es su mundo, y eso me parece fantástico. Y en mi casa pasa, por ejemplo, Juan, papá era comerciante, todos mis hermanos son comerciantes, yo no sé si yo entro en la categoría de comerciante. Yo te iba a decir, eso lo quiero decir, yo también. Bueno, con las pelotitas como así. Claro, pero yo creo que es un poco también de lo que, de donde, como dicen los sevillanos, de lo que uno chupa como familia, o sea, de lo que absorbes como familia. Y yo creo que
en este contexto, a mí lo que me llama la atención, que es que te desarrollas profesionalmente en un ámbito parecido a lo que puedes estar trabajando, más las nuevas cosas que pasan, porque de pronto veo, enfrente mío hay una cooperativa de mototaxistas. Probablemente esto no tiene muchos años. Están allá trabajando y probablemente eso no tiene muchos años. Probablemente la pesca sí, el campo sí, las señoras de las empanadas sí, son tradiciones. Pero luego se van incorporando nuevas cosas que, bueno, son los comerciantes. Y además, otra cosa que me llama la atención son los diferentes ritmos de actividades. Ella pasa por aquí feliz, tranquila, sin problema, como tiene todo su derecho. Actividades distintas. Por ejemplo, en la mañana el sol es fuerte, pero obviamente al mediodía el sol es muy fuerte. Entonces hay unas actividades que se hacen en la mañana, unas actividades que se hacen en la tarde y unas actividades que se hacen cuando ya cae la tarde. Claro, el contexto donde vives, por ejemplo, en este espacio donde estamos, te demarca las actividades que puedes hacer. Porque nosotros nos pudiéramos grabar este podcast a la 1 de la tarde. Claro, y luego tú ves en una torre de construcción en Miami, probablemente no puede trabajar cuando hay un tornado. Aquí no suceden los tornados. Claro. Normalmente, pues. O en Caracas, si tú estás trabajando reparando una oficina en el Cubo Negro, tú puedes trabajar las 12 horas. Claro. Porque no tienes un aire acondicionado que no te ve. El clima no determina el desarrollo de tus actividades. Pero tú sabes qué me llama la atención. Y nuevamente cayendo en lo que uno, conversando con gente que tiene obviamente ritmos de vida y entornos diferentes. Porque yo tenía, a ver, esta es la primera vez que yo grabo un podcast a las 9 de la mañana en un mercado. De pescado. De pescado, o sea, eso yo nunca lo había hecho, lo cual me parece fantástico vivir nuevas experiencias. Y ahí es donde voy. Porque yo, cuando hablaba con este chamo esta mañana, inclusive con la persona que se nos acercó ayer en el muelle, que nos estaba echando el cuento de la casa que tenía 200 años y que ha pasado de familia en familia, una de las cosas que uno está acostumbrado a escuchar es que tú dices, no, es que constantemente es necesario salir de tu zona de confort. Claramente. O sea, hacer siempre lo mismo, ¿no? O sea, tienes que retarte y no necesariamente eso es bueno. O sea, porque bueno, si no se trata de lo que es bueno o es malo. Pero yo veía a este padre esta mañana que decía, no vale, compadre. O sea, te voté y yo espero que mi hijo crezca y yo quiero que esto trascienda y que esto pase de generación en generación. Y ahí están haciendo lo mismo, en teoría. Pero no, probablemente tú le preguntas, no, brother, pero es que hay otro mundo que conocer, que ahorita vamos a hablar de eso, hay otras personas que tienen otro punto de vista, hay mucho, y él dice, no, pero es que este es el mundo que yo conozco, que me gusta, y yo no quiero salirme de esto. Pero vale, y eso tiene que ver con la búsqueda de la existencia individual. Totalmente, 100%. O sea, no tiene que haber... No hay una verdad absoluta, exacto. Por eso yo siempre con las personas que me conocen más mano a mano, sabe que yo tengo mi punto de vista sobre los mentores. Porque los mentores lo que suelen hacer es hablar de reglas. De reglas y de un estilo de vida que el de ellos es solamente el que aplica. Sí, entonces, bueno, la regla y yo creo que nada más lógico que el ser humano que es que defina sus propias reglas. Y aquí vuelvo a ir, estoy fastidiosísimo con Nietzsche, pero aquí vuelvo a ir. No, pero sí, o sea, estamos en la época de Nietzsche. No, bueno, Schopenhauer también, hay varias cosas de la filosofía. Pero ahí va sobre que cada uno de nosotros tiene que definir esa inquietud. Por ejemplo, me parece súper hermoso aquella persona que decide trascender y mantener en la tradición de su familia y hacer que vaya a más. Eso es fantástico y eso tiene un mérito absurdo. Como también el que dice, no, mi hermano, lo que hace mi familia no me gusta y yo quiero transformarlo. Claro, porque ahí, fíjate que lo que nos ha pasado en este viaje, que me parece súper interesante de como debatir y reflexionar sobre eso. Porque tú decías hace rato algo, decías, vamos a explicar qué es exactamente la tecnología. Que a ver, nosotros nos gusta mucho trabajar con tecnología. Yo voy a hablar por mí, o sea, la tecnología es algo que me apasiona y yo solía hasta el año pasado pensar que cuando tú piensas en tecnología inmediatamente, o me pasaba a mí eso, te ibas a temas tecnológicos, a temas de avances, a temas... Sí, uno suponía que eran cosas relacionadas con electricidad, por lo menos. Exacto, algo que sea digital, electrónico, de alguna manera. Y el año pasado cuando estuvimos que nos invitaron a hostear este evento en Caracas de Wave, sí, ahí descubrimos que no, Juan, escuchamos. No, Juan. No fue. Fue una conversación donde le explicamos a Víctor Moreno, ¿no? Que le explicamos a Víctor Moreno cuál era la tecnología. Ahora tengo duda. Ahora tengo duda también. Pero bueno, no importa, en algún momento. En un momento de la vida. Hace poco, nosotros, una de las cosas que nos llamó la atención es que con tanto tiempo hablando de tecnología y con tanta pasión de la tecnología, este concepto de tecnología que habla que realmente una tecnología son una cantidad de técnicas y procesos que te ayudan
a crear algo nuevo, bien sea un servicio, bien sea la innovación o la mejoría de algo que ya existía, eso se considera como tecnología. Es decir, si usted hace zapatos y en el zapato usted hace 12 pasos para concluirlo y luego crea un nuevo proceso que no incluye nada eléctrico. Nada. Pero logra hacerlo en 7 pasos y además más rápido, usted mejoró la tecnología. Sí, John, y aquí se me abrió. Dije, no, vamos a tratar de grabar poquito porque el sol, no, mira la puerta que se nos va a abrir. Porque, ¿por qué menciono el tema de la tecnología? Porque este pana que yo con le conversé esta mañana, que tiene tantos años pescando, obviamente la técnica, lo que tú acabas de comentar, que ha evolucionado, o sea, no es la manera en que pesca hoy, no es la misma manera en que pescaban hace 30 años, en muchas cosas. Ojo, pero cuidado. Hay cosas que se preservan, Sí. pero sí hay cosas que evolucionan. Entonces, cuando tú piensas en eso de la tecnología aplicada, constantemente tú te haces mejor. Es como dominas el arte de lo que haces. Y eso generalmente, no estoy diciendo que sea siempre, pero eso generalmente tú perfeccionas una técnica y luego la vas transmitiendo de generación en generación y hace que te mantengas haciendo lo mismo, entre comillas, y es lo mismo porque cada vez lo haces mejor y dices, no, es que yo soy bueno en esto es lo que yo hago. Claro, hay gente que pasa su vida haciendo eso. La teoría de las 40.000 horas, ¿no? Exactamente. Que si te pones a ver, voy a hablar por mí, tú tienes un poquito más. 16 años trabajando en el mundo de la publicidad. La manera en que yo hacía publicidad o pensaba hacer que la publicidad hace 16 años no es la misma que hoy. Hay muchas cosas que se mantienen en esencia, en conocimientos, en bases teóricas, pero hay mucha tecnología que ha evolucionado y uno ha tenido que evolucionar con eso. Pero sigues siendo publicista. Hay bases. Por ejemplo, el poder de una marca en la mente del consumidor para que tome la decisión se mantiene. Ahora, el cómo construyes ese poder de marca en la mente de ese consumidor cambió totalmente. Cambió totalmente. Entonces, permite relaciones, experiencias que antes se preocupaba más por los medios masivos. Pero un publicista de los años, corrígeme aquí, a ver qué piensas. Un publicista, y eso aplica lo mismo a los pescadores. Un publicista de los años 60 tiene el mismo objetivo que un publicista en el 2024, que es ayudar a vender un producto. Totalmente. El pescador de hace 60 años tiene el mismo objetivo que el pescador de hoy, pero hay evolución. Sí, probablemente hay variables más de crecimiento, más de escala. Es decir, en el 60 probablemente tu idea era tener necesariamente una pieza, una idea, y ahora por la distribución de los medios necesitas tener 50 piezas, 50 ideas. A lo mejor el pescador antes necesitaba un pescado, ahora necesita 500 kilos porque ya su necesidad de satisfacer a la comunidad a la cual está él haciendo vida es mayor, pues por crecimiento poblacional, claro. por incidencia. El punto es, y a ver qué piensas, el punto es, ¿en qué momento ese perfeccionismo, ese hábito, esa rutina que te hace constantemente evolucionar y ser mejor en un área, te hace estar en una zona donde dices, es que yo soy publicista y me gusta ser publicista y me gusta de alguna manera preservar esto, pero ¿en qué momento puede llegar un punto de tu vida y dices, no, ahora yo no quiero ser publicista, ahora yo quiero ser zapatero y quiero cambiar radicalmente? Porque está ese peligro, no sé si la palabra es peligro, donde esa posibilidad donde los hábitos, las rutinas, la tecnología, que uno cree que te ayudan siempre a avanzar, probablemente te ayudan a avanzar en eso, pero hay un mundo más grande que probablemente no estás viendo, que no estoy diciendo que lo necesites ver, pero existe. Eso también tiene que ver con la idea de la obsesión global y de las empresas del crecimiento. O sea, voy a responder lo que tú estás planteando, pero desde otro ángulo. Dale. Tu ángulo es, ¿por qué necesariamente te cambias? Y obviamente yo pensaba que a medida que obtienes más información, conoces otros territorios y probablemente deseas otras cosas. Ejemplo, hace 15 años tú no hacías podcast. Hoy día estás haciendo podcast. Claro. Es decir, no solamente te quedaste con la publicidad, también haces otras cosas. Eres comunicador. Eres comunicador. Sí. Entonces, en esa reflexión, tú te enteraste de algo que te llamó la atención y te gustó y lo implementaste en tu dinámica. Pero en el mundo tal vez más empresas y más global, o inclusive en el mundo de las personas, la exigencia constante de crecimiento. O sea, cuando tú ves el mapa de un país, cuando vamos a hablar de cualquier país, su objetivo es crecer 5 puntos en el Producto Interno Bruto. Eso lo lleva a que su industria más importante sea el turismo, el petróleo, el gas
o el transporte, la tecnología, necesita crecer. Entonces, el CEO de una compañía dice, yo necesito crecer 7 puntos o 10% o 30% la compañía. Entonces, todas las compañías, todos los años, su objetivo es crecer. Basado en ese objetivo, todo el mundo lo que hace es especializarse en cómo hacer crecer a la compañía. Y entonces profundiza en esa necesidad de ser más grande y por lo cual la exigencia de cambiar tradiciones y técnicas, probablemente, ¿no? O sea, desde lo más básico hasta lo más complejo. O sea, ¿qué lleva a Elon Musk a crear el vehículo Tesla? Obviamente todas las compañías le dan un propósito y esa es la palabra de moda en las comunicaciones, en el marketing, en las empresas en los últimos 5 o 10 años. Pero lo que hay detrás es cómo una compañía se para y dice, hoy día tal cual. ¿Qué está pensando Apple para poder crecer? Apple o Google, para poder crecer, Google está pensando, estoy perdiendo el search, necesito crecer en IA. Entonces, saca gente de otros territorios y los pone a trabajar en IA. No sé si ves la línea que estoy tratando de construir. De hecho, ahí me abriste como otra arista, porque fíjate que los dos puntos como lo estaba viendo. Está que nuevamente, esto no es que ni uno es bueno o es malo. Está la persona, la familia, la compañía, el nombre que le quieras poner, que dice, esto es lo que nosotros hacemos y con el tiempo evolucionamos, lo perfeccionamos, pero esto es lo que hacemos. Hay gente que dice, yo hago esto por un tiempo, luego hago algo totalmente diferente y estoy constantemente experimentando cosas nuevas. Eso, para mí, las dos están bien. Pero, por ejemplo, tú acabas de poner el caso de Tesla, que quien está detrás, para mí, que él es un gran personaje y un personaje que, de estos que yo o lo amas o lo odias. A veces quiero mucho, yo no, me pasa a mí inclusive. O sea, yo a veces lo amo y a veces no me encanta tanto. Pero él, si tú te pones a ver, este es mi punto de vista, escuchando lo que estabas diciendo, él para mí es como el punto intermedio entre estos dos mundos. Porque él es una persona que si tú me preguntaras a mí cómo lo defino, tiene que ver con una persona que constantemente está hiper obsesionado en transformar y cambiar las cosas como se vienen haciendo. Es decir, este pana entró en la industria automotriz para cambiar la manera en que de alguna manera, se hacían las cosas por muchos años. Entró en la carrera espacial para cambiar la manera en que se hacían las cosas. Entró en la parte neuronal para cambiar y evolucionar. De hecho, ayer leí la noticia de que el proyecto de implantes ya puede ser en muy corto tiempo que los ciegos puedan ver, lo cual me parece fantástico. Y así está entrando en el mundo de la robótica, está entrando en el tema de la inteligencia, bueno, entró en el tema de la inteligencia artificial. Es decir, ha explorado una cantidad de aristas que hay gente que solo se especializa en una, pero lo que lo conecta a él es que a donde yo llegue, yo quiero empujar, cambiar las cosas hacia otro rumbo. No sé si es mejor o es peor, pero para otro rumbo. Sí, y es interesante porque mientras tú hablabas, yo decía, bueno, no sé si en los autos pasó eso, definitivamente en la carrera espacial sí, en Neuralink sí, en Starlink sí. O sea, en los autos tengo un poquito menos Yo quiero en los autos, sobre todo no tanto en la parte eléctrica, sino en la parte autónoma. Yo creo que ya otras empresas lo hacían, pero no está ni en el mapa. El mismo Google fue el 16 buscador, sí. O sea, no significa que alguien primero lo haga porque se trata de remix, claramente. Claro, pero alguien lo puso en el mapa. Pero yo lo que creo es que esa visión de ese individuo va exigiendo nuevos territorios. Pero el tema, Juan, es que además va desapareciendo otros territorios. Sí. Porque, por ejemplo, tú puedes llegar aquí y hay gente que te dice, mira, yo era pescador antes, pero o yo antes criaba gallinas, pero yo dejé de criar gallinas porque ya no es un negocio. Es decir, los objetivos van cambiando o se van transformando de tal manera que las personas necesitan moverse. Eso implica el desarrollo de Tesla, tanto en Neuralink, exigió que personas que eran ingenieros en código, por ejemplo, dejaran el código para irse a analizar otras, ni siquiera tengo el recurso de saber qué fueron a analizar los tipos, pero una combinación de biología con tecnología. Entonces, ya ahí hay una transformación de la carrera que probablemente en el pescador eterno no sucede. O puede suceder porque llega una nueva necesidad en la comunidad donde él vive.
Y esa nueva necesidad puede ser, por ejemplo, yo antes era pescador, pero ahora construyó botes, porque resulta ser que la persona que hacía botes ya no está. Totalmente. Entonces vi que ahí era una mejor oportunidad. ¿Pero oportunidad para qué, Juan? Para crecer, para ganar más, para ser más sustentable, para ser más independiente. O sea, el crecimiento pareciera ser una variable totalmente involucrada. Pero tú crees que ahí puedo diferir un pelo, porque yo no sé si necesariamente el tema de, o probablemente como vemos la palabra crecer, pues dices, no, hay gente que quiere crecer para ganar más, y el ganar más no necesariamente Es sustentabilidad. es sustentabilidad, porque hay gente que dice, mira, no, compadre, es el cuento este que tú me echaste en estos días del pescador este que dice, no, o sea, usted, señor, te trabaja toda la vida para terminar donde yo estoy hoy. Sí. O sea, y yo aquí estoy tranquilo. No, pero yo, probablemente pasa porque tienes un hijo nuevo sí. y necesitas... Es un tema, sí, es un tema de sustentabilidad. Es Es sustentabilidad. un tema de sustentabilidad, pero lo conecto con nuevamente la fantástica conversación que tuvimos hace unos días atrás con, recuérdame el nombre, vale, se me fue. Patrick Mork. Que una de las cosas que él nos decía al final de esa conversación, que era una persona que ha trabajado en diferentes, y está muy, muy inmerso en el mundo de la tecnología, él decía, algo que yo tengo claro es que todo lo que lo que conocemos ahorita está retado. O sea, todo está retado. Creo que la mayoría de las cosas que conocemos van a cambiar y van a cambiar profundamente. Nos estamos adentrando en una época donde la humanidad nunca antes había experimentado y yo soy de los que creo eso, lo escucho constante, por ende lo creo más, pero hay un concepto que tú, no sé si conscientemente o inconscientemente ahorita dijiste, que creo que puede aplicar para todo, que es, acabas de decir una frase, que es el pescador eterno. ¿Tú crees que con toda la tecnología que hay, yo estoy seguro que todas las industrias, todas, se van a revolucionar, pero tú crees que en 100 años... O evolucionar. Cuando vengamos, bueno, pues ayer leímos que la expectativa de vida ahora aumentó gracias a la tecnología a 150 años. Si yo no me bajo los 15 kilos que me faltan, no creo. No, pero ahí vas bien. Poco a poco. Si en 100 años todavía estamos vivos y venimos a este pescado, a este muelle de pescadores, ¿tú crees que van a haber pescadores aquí? Tengo un punto de vista. ¿Ah? Y tengo un punto de vista que te voy a dar. Dale. El desarrollo global no es igual por diferentes circunstancias en donde te pares en el mundo. Tú vienes rapeando. Y el hombre viene rapeando ahí. Mira, el desarrollo global... Le cortaste la inspiración. Iba a hacer una letra ahí buenísima. El desarrollo global es diferente. Yo recuerdo hace muchos años, unos 10 años tal vez, tuve la oportunidad de ir a Toscana y ir a una vendimia donde estaban haciendo recolección de uvas. En esa vendimia me acerqué a la persona que estaba recogiendo porque quería fotografiar, estaba fotografiando. Y de pronto veo que esa persona tiene una tijera que debe ser similar al señor que recoge vendimia aquí en Barquisimeto, en Pomar o cualquier vendimia. Debe ser similar a eso. Pero este señor a su vez tenía un bolso. Este bolso tenía una batería. Esa batería estaba conectada a la tijera. La tijera tenía un propulsor. Entonces, este señor solamente hacía así porque ellos determinaron que el trabajo constante de esto generaba atrofiamientos en los brazos de las personas. Si tú vas al productor de Mendoza o al productor de Barquisimeto o al productor de Tailandia, probablemente no tiene esa tecnología que ya existe hace 10 años allá. Es decir, hay situaciones y contextos que van a hacer que la tecnología se adapte y llegue y transforme, pero no va a ser unificado a nivel global. Si tú estuvieras parado hoy en Silicon Valley, es poco probable que vayas una persona, como yo acabo de ver, que va en una moto con 2 pescados en la mano. Sí. Pero esa persona come pescado, Claro. pero nunca lo lleva en la mano. O en la avenida Francisco de Miranda. Pero creo que tiene que ver mucho también, estoy totalmente de acuerdo que a nivel global obviamente no sucede de manera equilibrada, pero es cuestión de tiempo. Con lo cual, la respuesta es, probablemente siempre va a haber un barco pescando. Sí, eso es lo que yo creo. Sí. Siempre va a haber un barco pescando. Probablemente no es el protagonista, probablemente no es el común. No es el que surte a la población del producto. Hay otras industrias y otras recolecciones.
Y hay otras maneras más eficaces de hacerlo. Como ya existen hoy. Pero ese arte, y nuevamente, obviamente lo aplicamos a un pescador porque estamos grabando este episodio en este muelle, pero eso aplica para el publicista, eso aplica para, o sea, yo creo que aplica para absolutamente todo. Y nuevamente vuelvo al punto inicial de la reflexión. O sea, la gente que se quiere quedar de alguna manera preservando el tema del cómo se vienen haciendo las cosas, está bien. O sea, mi idea esta mañana, porque decía, pero ¿cómo lo vamos a abordar? Tenía mucho que ver, o sea, ideas que vamos a hablar en este podcast, tiene mucho que ver con en mi chip, personalmente, esto es muy, muy, muy personal, es esa necesidad constante de decir, no, hay que evolucionar, hay que hacerlo mejor siempre, hay que aprender cosas nuevas. Yo personalmente siempre necesito estar enterado de lo que está pasando en el mundo, las nuevas tecnologías, obviamente lo que estamos viviendo a nivel de, por ejemplo, en nuestras carreras, tanto de comunicadores como de creadores de contenido, cómo está evolucionando. Pero por otro lado dice, pero es que hay gente que... Pero analiza ese pensamiento, Juan. ¿Por qué piensas eso? ¿Cómo? Vamos a darle profundidad Dale. a ese pensamiento. ¿Por qué sientes que debes hacer eso? Porque Honestamente. O no, honestamente. Para seguir siendo relevante Claro. en lo que tú haces. Claro. ¿Por qué quieres seguir siendo relevante en lo que tú haces? No, nos lleva 100%, bueno, en mi caso, ojo, creo que hay puntos de vista diferentes aquí. En mi caso, tiene que ver con un tema de sustentabilidad. Es decir, yo quiero, obviamente, darle lo mejor a mi familia, a mi esposa, a mi hija y tal, pero hay gente que lo hace por diferentes ambiciones y hay gente que lo hace porque sencillamente lo que se llama el amor al arte. O sea, nosotros en este viaje conocimos a un personaje que a mí me ha de alguna manera cuestionado ciertas cosas y apenas hemos hablado 2-3 horas con él, que es un personaje que por muchos, o sea, es de Canadá, por muchos años vivió en Tailandia, bueno, actualmente vive en Tailandia, pero se ha dedicado como a, bueno, nos lo decía esta mañana, desde los 16 años está recorriendo el mundo en moto. Sí. De hecho, esta persona la conocimos ayer y viene en moto desde Colombia y de Colombia... No, viene de Brasil y va a Colombia. Y va a Colombia, pero ya tiene varios meses recorriendo Sudamérica. Y su perspectiva de la vida es Habla bastante- maravillas de los venezolanos, por cierto. Habla maravillas de los venezolanos y además habla maravillas de la gente de aquí de Río Caribe. De hecho, se queda una noche y se queda 3 más. Pero su perspectiva es muy diferente. Yo anoche hablaba con él y le decía, brother, no, pero así, de frente, ¿pero por qué haces esto? O sea, ¿por qué haces esto? Porque él nos habla mucho de esta necesidad. Él viaja solo, él constantemente está solo, le gusta viajar solo. Y él decía, porque el mundo es muy amplio. El mundo es muy amplio. Por 25 años, me decía él, trabajé en un área específica, que era el área de la minería, ¿cómo se llama? Del drilling, se me fue la palabra, de perforaciones. Y dice, y tuve 25 años haciendo y me di cuenta que el mundo es tan grande que yo no conozco nada. Claro, pero ahí es diferente, Juan. Porque ahí él tiene la posibilidad de... Y hay gente que no Yo pensaba eso al principio. Después de hablar tanto con él, no es que le sobra. No, yo no estoy diciendo que sobre. Yo solamente estoy hablando de la posibilidad de... La posibilidad de no trabajar, ir a la oficina. Tiene la posibilidad de una cantidad de características que no quiero para nada revisar su estilo de ¿Tú vida. crees que esa posibilidad hoy Yo no la tengo. no la puede tener? No es que no la tengan. No la puede tener hoy en día, en el mundo que estamos viviendo, cualquier persona. No. Yo ahí no- difiero. Yo creo que en el mundo que estamos entrando, con la cantidad de herramientas, cada vez más personas van a tener ese tipo de posibilidades. Nada más aquella persona que tenga una responsabilidad familiar no lo puede hacer. Sí, está bien. Ya. Entonces ya no es cualquier persona. Hay un grupo de personas que podría hacerlo. Sí, eso sí creo. Pero esa persona que tiene esa familia, esa responsabilidad, se trata del poder, no el deber. No, claro. No, sí. O sea, yo creo... Porque ahí me estás hablando de deber. No, porque, o sea, obviamente está evaluado también sobre los valores morales. Totalmente. Y uno habla sobre todas las personas, incluye eso. Hablo es de cuando me refiero a posibilidades, no posibilidades individuales sino a las posibilidades No, culturales y tecnológicas. millones de personas no pueden. Ok. Porque, por ejemplo, una mujer musulmana no puede, por creencia. Entonces hay una cantidad, o sea, hay un grupo de personas que pueden. Entonces, eso es ya diferente porque ya entran las variables de las situaciones económicas que transforman claramente la capacidad de decisión que pueda tener cada individuo. Porque, por ejemplo, a lo mejor ese muchacho que tú conseguiste ahorita, si él tuviera muchísimo dinero, él a lo mejor se cuestiona si salir todos los días al mar.
Pero eso es en el contexto de hoy. Y te cito lo que me decías ayer. De hecho, yo por primera vez voy a citar a Nietzsche, que me decías ayer lo que él decía de la atemporabilidad. Sin duda. Que tú dices, bueno, esa mujer musulmana hoy no puede. En 30 años sí. Puede Hoy ser pudiera. que sí, o puede ser que sí. Porque tiene que ver Porque de hecho hace 40 años sí podía. Exactamente. Entonces yo creo que aquí la reflexión para mí, y esto es día 2, apenas tenemos 2 días en Paria, tiene que ver más con esas posiciones que uno personalmente, por el entorno en el que se mueve, por los hábitos que adquiere, de alguna manera... En las cosas que cree. Exactamente. Eso de alguna manera como te sesga a veces a ver que hay otras realidades que nuevamente no se trata de decir si son mejores o peores. Y por eso, sorry, yo lo he hablado en todo este viaje porque me parece que es muy coherente. Y por eso lo hablábamos ayer. Si tú te pones a ver de qué estamos hablando aquí, de seres y estares. O sea, Sí. que es el título del libro que tú hiciste con Paria, pero tú tenías un mensaje que dar ahí. Por eso Sí. hiciste el libro. Y tiene que ver con eso. El entorno donde te mueves, en la realidad donde creces, de alguna manera te hace ser. Mira, Juan, vamos a suponer, tú naces acá en un caserío, en Casanay, en Yaguaraparo. En ese caserío, solamente por nacer allí, probablemente al lado de tu casa está la cocina. Y en esa cocina, probablemente todos los días se cocina con leña. Imagínate que pasen 5 años. ¿Cómo está tu paladar? Versus el niño versus Ainhoa o Fabiana. Está entrenado de una manera. ¿Cómo está adecuado a el aroma Claro. de la leña quemándose? Claro. Simplemente lo definió el lugar donde nació. Claro. Yo justo antes de empezar a grabar, por un ejemplo, justo antes de empezar a grabar, estaba hablando con un niño de aquí del mercado, y obviamente cuando yo llegué, yo lo primero que dije, miércoles, qué calor. Y él se me queda viendo y me dice, ¿calor de qué? ¿De qué calor me está? Calor hacia las 2 de la tarde, pero aquí está fresquito. O sea, obviamente, hasta en ese tipo de cosas, él está condicionado a un ambiente. Claro. Y para él, que para mí yo decía, wow, o sea, qué calor hace a las 9 de la mañana. Y dice, no, vale, esta es la hora del fresco. Bueno, Juan, pero ahí nos metemos también ya en biología, que el otro día leí un dato que me llamó la atención, que dice que la población mundial que tiene los ojos azules es el 2%. A ver, Nada más. Levántate los lentes. Levántate. Háblame bien, era parte del 2%. Y no, si me viera Sandra, mi dermatóloga, aquí sentado hoy me mataría. Me acabo de hacer un tratamiento. Mira, Todo mal. el cuento es que ese 2%, o sea, sobre aquella teoría de que el hombre original viene de África, hay una temperatura en África que hace desarrollo de que la piel se prepare para poder construir y trabajar sobre ese tipo de temperatura. A medida que va subiendo el hombre al norte, que va cambiando el clima, se va transformando la piel de esa persona adaptada. Dígame, señora, ¿qué dice usted? Cuéntame. ¿Que van hacia aquí? Aquí estamos haciendo un programa que va para la televisión y para el podcast. Ay, ¿en cuál televisión? ¿En cuál canal? En Televen. En Televen a las 10 de la noche y en el podcast de Vacílate Esto los domingos. Ajá, está bien. Nos va a ver este domingo. Bueno, lo que pasa es que la televisión mía es de Cantebe y que ahí quitaron a Televen. Bueno, pero entonces, bueno, váyase para la casa del vecino. No, en el vecino. Le Está pide bien. Televen. Chao, mi amor. Ajá. Esto es un ecosistema que está pasando aquí Claro, eso es- que ahora esto lo vamos a Es narrar. maravilloso. ¿De qué voy a hablar que se me olvidó? Lo llevabas a la parte biológica. Ajá. ¿recuerdas? A medida que iba al subías. norte, Ajá. el ser humano se adaptó a ese clima, la piel se adaptó a ese clima y los ojos, porque necesitaban menos prisma o menos apertura, ese obturador para capturar la luz, o más apertura, se transformó. Es decir, es una adaptación como seres humanos, que es lo que le pasa a este niño versus al niño que vive en Islandia o en Dinamarca, que dejan a los bebés afuera para que se vayan acostumbrando al frío. Totalmente. Es Por una eso- cosa biológica, física. Sí. Y por eso me hace tanto. Yo te voy a ser sincero. Tú terminaste ese libro no sé hace cuántos años y desde que lo vi me encantó, pero el concepto lo estoy entendiendo en este viaje. ¿Cuál? El de seres y estares. Ah, sí, O sea, sí, el sí. concepto, en verdad lo estoy entendiendo ahorita. Porque mira, o sea, el concepto que tú le diste al libro y el por qué. Claro, lo que pasa es que eso no se puede explicar, eso se tiene que ver la foto, pero el tema es que tú no lo compares, o sea, porque la idea sería cómo vive un niño aquí y cómo vive un niño de otro lado, pero no, No. es cómo vives tú, niño, cómo vives Exactamente. tú como persona, lo compares con las personas que están en ese libro. Exactamente. Entonces yo te digo una cosa. Al final,
para mí este podcast no tenía la idea de llegar a una conclusión, porque no hay, para mí es eso, no hay una verdad absoluta. O sea, Sí, yo en las pocas conversaciones, en las pocas horas que tenemos y la cantidad de conversaciones que he tenido con algunas personas te ayudan a abrir la mente, abrir la mente. hay una reflexión más que una verdad, que es cada individuo va a entender su verdad, que además es temporal. Es temporal. Pero Para muchos. tan profundo, Juan, tan profundo que inclusive afecta cualquier ámbito de creencia que pueda tener en la estructura del ser humano. Cosas que hoy considero, por lo cual, lo que sea tu verdad y tu moral es a la que más debes escuchar, no a los acuerdos y convenimientos sociales. Y muy basado 100% en tus propias experiencias. Porque si hablamos de la temporalidad, pero también, por eso lo decía al principio, para mí están como las dos aristas y luego está la intermedia también. Cuando hablábamos de Elon Musk, está esta arista que dice, no, esto está bien que lo hagamos, lo preservemos, que creamos, que esto es lo que hacemos, esto es lo que creemos por 300 años. Está bien. O sea, Sí. yo personalmente, yo a veces decía, no, o sea, hay que cambiar constantemente. Y a veces está el otro lado. Bueno, te voy a poner un ejemplo que te va a hacer mucho clic. ¿A ti te gusta la paletilla de cordero? A mí me gusta mucho la paletilla de cordero y si es la que hace Isaan, mejor todavía. Ok, perfecto. Imagina que vas un día a casa de Isaan y ya no la hay, porque él necesita, como chef importante, renovar y revolucionar y Claro, convertirse. Claro. No necesitas cambiar eso. Sí, pero mira esa experiencia. Yo, como amante de lo que él hace, yo digo, brother, no es necesario. De hecho, me ha pasado en restaurantes, me ha pasado en restaurantes de aquí, o sea, de grandes amigos, donde tú vas y dices, ¿cómo tú quitaste este plato? O sea, este plato era el restaurante. Ese es de mi punto de vista y en mi experiencia, pero de él era, no, Necesito cambiar este ya, plato. o sea, basta, yo necesito explorar otras cosas. Ajá. Las dos están bien. Está bien. Las dos están Está bien. bien que él quiera cambiar. Claro. Está bien que tú no quieras cambiar. Exactamente, exactamente. Bueno, ahora, ¿a ti te gusta el pastel de chucho? A mí me gusta el pastel de chucho. Si te soy honesto, no es mi plato favorito y recientemente el que nos regaló, y de hecho en mi último viaje a Margarita, Hermano Moya. el que me regaló, sí, pero Oscar. Oscar Moya. Oscar Moya me parece que es un plato fuera de este mundo. Aquí hay buen pastel No de lo he chucho. probado, lo tengo que probar, porque si el chucho, sabe un poquito al cazón que nos comimos ayer, Mira, voy te pegado. voy a decir lo que está pasando aquí, Juan. Aquí está pasando, obviamente, esto es un ecosistema complejo, diría hasta caótico, pero dentro del caos hay perfecto No, funcionamiento. Y hay una armonía increíble dentro del caos que hay. Claro, porque obviamente Armónico. aquí al lado pasan personas, motos, carros, en lugares donde no deberían de pasar personas, motos, carros, pero está totalmente coordinado. Sí, vale. Está totalmente coordinado bajo qué estructura y ley. Bajo una regla que hay. No, está coordinado por la sabiduría de venir para acá todos los días. Uy, y ahí me encanta ese concepto de que, es decir, es la armonía dentro del caos. Y de alguna manera, de todo lo que estamos hablando, lo resumí ahí. Claro, y las personas que aquí habitan lo entienden y lo asumen porque todos los días pasan por acá. Claro. Y entienden que Parte si de yo voy su a pasar rutina. por acá, al lado mío va a pasar motorizado. Está bien. Que voy a cruzar allá, que me voy a comprar un pescado allá, que allá hay jabalí, mira, vi jabalí, vi cazón, vi sardina, vi bagre, vi pargo. O sea, obviamente uno ve esos pescados y provoca comprarlo. Claro. Pero, Pero como para probar. pero nosotros no cocinamos, entonces necesitamos a Churri. Aquí hay que probar un poco de cosas. ¿Viste? Necesitamos que Churri nos cocine. Mira, este está siendo el primero. El primero. ¿Cuántos podcasts vamos a grabar aquí en Paris? Podcast. Porque contenido vamos a hacer mucho. Lo que usted diga. Pero por Yo lo te digo menos- una cosa, yo me dejo llevar, porque ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Esta mañana hice un post en Instagram sobre, yo me siento más cómodo, me siento más feliz o más tranquilo. Yo como persona, como individuo, o sea, esto no tiene nada que ver con nadie. Esto no es personal con nadie, esto tiene que ver conmigo mismo. Me siento más cómodo con los humildes. ¿Con? Los humildes. Me siento más cómodo con el señor que ayer se me reventó el caucho y me dijo, búscame mañana a la casa, y a las 6:30 de la mañana lo fui a buscar y él se vino conmigo, cambió el caucho y se fue para su casa sin nada a cambio. Sí. La señora que me dijo, ¿quieres tomarte un cafecito?
La señora de ayer que nos vendía el ponsigué, el señor que le ofreció a Carla ahorita sin darnos cuenta la gavera para que se sentara. Yo me quedo con los humildes, Es Juan. es un tema también de ecosistema, porque 100% con ese punto, yo lo que siento es que la humildad ha desaparecido en algunos sectores. O sea, porque para mí la humildad En no, Caracas es complicado. no le Que debería existe. pertenecer a ciertos sectores, tanto sociales como de diferentes países. Sí. Nos lo decía esta persona, que él dice que, por ejemplo, en Tailandia, que él ha vivido ahí muchos años, él decía, perro, esta cercanía, esta calidez, tú no la ves allá, me dice, pero es un tema cultural. Pero yo creo que la humildad siempre va a ganar, siempre va a ganar. Si algo que no necesita cambiar nunca es la humildad, es el ser humilde. Juan, pero lo vivimos el otro día en la BGS. Lo vimos en la Pelotica de Goma, en la Pelotica de Goma lo hemos vivido un poco de rato. O sea, les cuento rapidito, un equipo ganó una suma de dinero, y obviamente las personas que estaban jugando lo necesitaban, pero ellos decidieron compartirlo entre todos. Yo probablemente siento que hay un grupo de personas que no lo haría, Sí, y probablemente muchos de ese grupo de personas son personas que probablemente necesitan menos el dinero. yo creo que está claro el mensaje. Sí, O sea, yo sí creo que no hay que dar más detalles. la humildad abunda en algunos espacios, en Mira, otros no. voy a estar haciendo fotos con esta camarita. Pero ¿no? yo creo que la humildad tiene cada vez que ganar más terreno, en lo que sea, en lo que sea. Cuando nos sepamos finitos, cuando sepamos que estamos en un paso existencial corto y delimitado, Ocurre la humildad. vamos a darnos cuenta que es más bonito ser humildes. Siempre. No importa dónde estés. Acurra a la humildad. Mira qué buen cierre. Yo no sabía que íbamos a cerrar así. Yo no sabía ni lo que íbamos a hablar. Bello, número 1, podcast número 1. Bueno, yo soy John da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @Juan. Además, yo pensé que se me iba a hacer difícil, pero la brisa que hay, o sea, con la Pepe Sol, pero la brisa que hay es maravillosa. Mi nombre Pero es Juan ¿cómo? Carlos Martínez, @Juan Sofá de todas las redes. ¿Sabes qué es difícil? Estar metido dentro de la oficina. Para todos los que nos ven en la oficina, a veces está bien, a veces no. Hay que salir. Chao, gente. Venga, Nos vemos. paparia, venga, paparia. Nos vemos.